Allinchamusas kachunkupichu chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis walekchu manachu noqa waleklla kasani. Qankuna chankichis ñaka España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqaypas sutiy Maggie. Kunan aparimusaykichis kay takiy runa mama Encarna nisqata pay wicharichimun musuq video canal ninman chayta qhawarinanchis tiyan chaytapis ñawripusaykichis biografianta tarini kay rapieswikipedia.org nisqapi chayta astawan ñawpaqman ñawripusaykichis kunan parlarisaq Castilla Gallupis runa masinchis. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo a la artista, la gran artista Mama Encarna Lasarte, como se la conoce, porque ella ha vuelto a subir un nuevo vídeo a su canal. Es por eso que vamos a verlo. También voy a leerles un poquito de su biografía para que ustedes se enteren quién es ella si es que no la conocen. Bueno, empecemos. Dice, Encarnación Lasarte Zurita, 27 de mayo de 1938, más conocida como Encarna Lasarte, es una cantante compositora de lengua quechua nacida en la comunidad de Sunchupampa de la provincia Germán Jordán en Clisa del departamento de Cochabamba, Bolivia. Es la primera mujer quechua boliviana que comenzó a grabar en 1963 la música tradicional del valle cochabambino, como las coplas del carnaval Taquipayanacus, eso es lo que significa, ¿no? Las coplas de Santa Veracruz, las coplas de Todos Santos, Huipaila, Huipailitas y otros ritmos, dando lugar al movimiento artístico rural en Bolivia, ya que hasta entonces solo los artistas urbanos tenían la posibilidad de grabar, ¿no? Ahora aquí vamos a ver, dice, nombre Encarna Lasarte, otros Encarna Lasarte, Mama Encarna, Doña Encarna, Concholita Cliseña. Nacimiento ya hemos leído, nacionalidad, familia, todo está ahí, y todo lo que dice información, ocupación, pastora, agricultora y cantante, todo lo que ustedes quieran informarse con respecto a Mama Encarna está en Wikipedia. Ahora vamos a ver el vídeo. Gankuna Pillastamasis, Gankuna Ñaurimunan Kichis Astan kay biografía antas inkichisman kay rapi wikipedia.org nisqapi chaypi karisan kay yachay chayta qankuna qhawarimunaykichispaq kunan video qhawarisun. Bueno, Encarnación Lasarte va a cantar Tía Rayasanki, Sarayarasanki. ¿Qué quiere decir Tía Rayasanki? Es como si solamente te quedas sentado y Sayarayasanki solamente te quedas parado. Ritmo carnaval, y a ver, vamos a ver como siempre lo que yo entienda, lo que sienta con respecto a esta canción, les voy a comentar. Ustedes también, viendo o si saben más alguna información aparte de lo que yo sé, no sé, algo más que quieran comentar, comenten en la caja de comentarios. Alguna pillaqtamasis uyaritawan qhawritawan sumaqta chay qillqirimuaychis uchchaskini iman chayman noqa ñawritawan chay chaskita qillqimullasqaykichistaq kunan qhawarina imaynatachus takirinqa kay Mama Encarna Lasarte nisqay kunan qallarina. Chipaskuna waynakuna, carnavales shamusqaña. Haku tusunarizawan noqatapis. Coplas carnavales, Encarnación Lasarte, Tía Rayasanki, Sayarayasanki, tonada carnaval. La introducción que ha dado es Sipas es mujer, Huayna es hombres, entonces mujeres y hombres, los carnavales han llegado. Vamos, que quiero ir a bailar. Y el otro dice, a mí también me están esperando para bailar, el hombre, ¿no? Eso es lo que vamos a escuchar. Y luego no voy a traducir, porque anteriormente estaba traduciendo lo que decían, pero no se nota tanto la canción, entonces hasta cierto punto van a cantar y les voy a decir lo que quiere decir en español. Espero que les guste. Ahora sí. Es una comparsa, ¿no?
Bueno, hasta ahí se los voy a traducir. Dice, la mujer le dice, cántame, cántame y yo también te cantaré. Dice, tráeme la chicha para recordarme, para recordarse las coplas, ¿no? Y el chico dice, tú me dijiste que cante, ahora estoy cantando. ¿Dónde está el cántaro de chicha? Garparinaipa, dice, ¿no? Es para Calpawan, ¿no? Eso quiere decir, ¿dónde está el cántaro de chicha para tener valor, para cantar, ¿no? Hasta ahí. Ahora, vamos a seguir escuchando. ¿Qué puedo comentar de las coplas? Como están en carnavales, como ustedes ven así, una comparsa, todos en familia y a veces hacen chayacus. Chayacus es como decir brindar a la chacra, a la casa, porque se han comprado una casa nueva o se han comprado un coche y también pueden estar festejando los compadres, las comadres. Es diversidad de costumbres los carnavales como están viendo con globos serpentinas y en otras regiones pues se dan frutos en canastas, como ya anteriormente se los he leído para que ustedes se enteren lo que es los compadres y las comadres. Hankuna llaqtaman suyarinkichis paykuna takrimun con qhichwapi, hankuna chayta sumaqtaña yachankichis imatachus nimusqanku. Chantapis hankuna yachankichis kay carnaval imaynatachus llaqtanchispi hatun raymi karisanmi kay tukuy suyu Boliviapi chanta astawan hatun raymi karisan kay llaqta Orurupi kankuna yachankichis chantapis kay imaynatachus paykuna ch'allarisanku imaynatachus paykuna takimusanku kanman chay p'unchay compadres p'unchay comadres ichapis paykuna ch'allarisanku huk wasita huk autota mayachanchichu chay imagina noqa yachashqayni musaykichis gente lo que he dicho en los carnavales también hay estas fiestas en toda Bolivia, pero la principal, la fiesta más principal es el Carnaval de Oruro, ¿no? Donde se realiza una fiesta, pues, muy grande, donde de todas partes del mundo van a bailar en el Carnaval de Oruro. Eso es lo que he comentado también que he hecho. Ahora sí vamos a seguir escuchando. Bueno, hasta ahí les voy a decir. Dice, solo te quedas sentado, solo te quedas parado. A tu mujer le has traído en vano, porque usuchillasanquis, como decía, le has traído en vano. ¿Para qué? Si estás parado tú o sentado no estás haciendo nada y tu pareja está ahí aburrida, ¿no? Es como el usuchillasanqui, eso es como decir, te has traído en vano. Porque en estos carnavales se tiene que bailar. Vamos, vamos, mujeres y hombres, en los carnavales vamos a bailar. Hasta ahí han cantado. Ahora sí, vamos a volver a escuchar. Kankuna ya está más mana ya chankichini me tachus canta. Kunan uyarina yapuni. Dice, vengan a beber y como al modo de beber, vengan a ver a estas gente joven cómo bailan, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Ahí dice, solo quieres chicha y no quieres bailar. Aquí estoy bailando, aquí estoy cantando, aquí estoy bailando, dice el chico. Para que todos me vean saltar, Pinky Naipas, ¿no? Para que todos me vean bailar.
Y la mujer le dice, solo te quedas sentado, solo te quedas parado y tu mujer le trajiste en mano, en estos carnavales hay que bailar. Eso es bis, bis, bis. Después, solo me estás mirando, ahora va a decir, yo creo, porque ya lo tengo traducido, ahora seguiremos escuchando. Alguna llahtamas suyar sankich, pues kaitaki, hechuapi mana ni manchu y mataon, ¿eh? Ahí dice, Hawayabanquicho, ajata haiwamua, y eso solo me estás mirando, invítame chicha, ¿no? Eso es lo que dice. Dice, yo estoy cantando, ¿dónde está el guarapo? Tráiganme, dice, ¿no? Eso, hasta ahí, ahora sí. Ahí le dice, ¿dónde has llevado la chicha, no? ¿Quién se lo llevó? Dice, ¿no? Haré que le lleve a la cárcel y en una gran batea le daré los restos de la chicha. Eso, cochu, ¿no? Eso es lo que, en los restos de la chicha. Y el chico dice, con todo lo que me estás diciendo me haces reír. Me estás haciendo llevar a la cárcel cuando tengo que bailar en estos carnavales. Eso le dice. Luego le dice, solo te quedas sentado, solo te quedas parado y le has traído en mano a tu mujer. En estos carnavales se tiene que bailar. Hasta ahí, ahora sí, seguimos. Cochabamba entero, carnavalista, Moriranga, Chuquisacanta, Santa Cruz, Alto, Bolivia enterota, Ahí dice, vamos a todo el pueblo Cochabamba a dar vuelta en los carnavales por Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz y por toda Bolivia. Hasta ahí es lo que ha cantado. Ahora sí, vamos a seguir. Ahí dice la mujer, si sería cariño para querer a otro, teniendo, ¿no? Dice, sería cariño para querer a otro, queriendo a uno, ¿para qué tener otro? Así, ¿no? Es queriendo a uno, ¿para qué tener otro? Eso se está complicando ya ahí con todas las chichitas que ha bebido. Y dice el otro, si me quieres solo deberías quererme. Debías de darme tu corazón dulce, debías de darme de una vez tu corazón, ¿no? Eso es lo que le dice el chico. A ver, ahora vamos a seguir escuchando. Ahí solo te quedas sentado, solo te quedas parado, y a tu mujer le trajiste en vano porque tú te sientas sentado, o sea que no le saca a bailar, y eso le dice, y en tus carnavales tenemos que bailar. Ahí, hasta ahí, ahora sí. Ahí dice, aquí se terminó, vamos a buscar cerveza y chicha, dice. Eso es
así en los carnavales, más que todo cuando están entre parientes o así se van a un lugar así como han visto, pues se van de la comadre a la casa de la otra comadre, así van compartiendo, divirtiéndose, porque para eso se ha hecho los carnavales, para compartir, para divertirse. En las comparsas y en los carnavales en todo Cochabamba, pues se hace este tipo de entradas como en el Carnaval de Oruro, pero se hace en cada departamento entradas así de comparsas, de diversidad de instituciones, donde cada institución saca una temática en la cual se disfrazan. Es para matarse de risa, porque los hombres se disfrazan de mujeres, hay variedad de temáticas en la cual se disfrazan y ellos van bailando y la gente pues va disfrutando todo eso, es muy divertido. Yo creo que también en otros países es similar, no lo sé. Ustedes que son de Chile, que son de Perú, que son de Argentina, Ecuador, Brasil y todos esos lugares, pues Colombia también, pueden comentar a ver qué tal son sus carnavales de ustedes. Aquí como ven, así es Mama Encarna, como ella es una persona mayor, que sigue cantando, que sigue compartiendo su folclore, ¿no? El quechua es como se puede decir, es muy importante interactuar, para que ustedes también conozcan un poquito de lo que es la tradición y costumbres de Bolivia en los carnavales. Cankunapis llaqtamas kay qhawaricunchis nisuma imaynatachus kay Mama Encarna chay hina k'achitu takirimun kay hina sayarallasanki, tiyarallasanki, hatari yoqalla warmiki urquy tusumuy nichin, chay hina qillas qharispis imanispachus rinkupis aris sayaramullanku, mana tusuchinkuchu warmistapis. Chanta nini kay hatun suyu Boliviapi tukuy llaqtaspi tiyan kay entrada carnaval hina. Chaypi tukuy kay instituciones paykuna tusumunku, wakinkuna tusunku warmismanta, wakinkuna tusunku chavos, kikos, tukuy ima, tukuy laya disfraz ninkupis karisan chayman hina ñawpaqman apanku kay costumbre, tradición nikun kay hatun llaqta Boliviapi. Chayta noqa nimuyman imaraykuchu ichapis waq llaqtas mas riqsinkuchu, ichapis kikin kanman ma yachanchischu, qankuna yachankichis astawan chayrik qallqarimuychis chayman hina noqapis ñawrinaypaq chay chaskita nima. Chantapis noqa yachankichisña kay link, kay canal nin, kay Mama Encarna saqasaykichis qankuna rinaykichis qhawarimunaykichispa imaynatachus chay canal ninpi videos urqurimusan y recién urqurimusan imarayku pay mana ñawpaq yachaqchu kay YouTube imaynachus llank'aku chayman hina wakinkuna yanapasanku kunan wicharichimusan sapa kuti videos chayraykus qhawarikusanchis. Entonces kaykamalla kachun imapichus tukukunqa video qhawarina chaykama chanta waq video kama tinkukusun. Gente, como siempre, voy a dejar el link oficial de su canal de Mama Encarna para que ustedes vayan a apoyar. Es importante decir que Mama Encarna no hace mucho ha abierto su canal. Sí tenía abierto, pero no tenía apoyo, porque justamente pues es una señora mayor que quizás hay una persona que le está ayudando a subir los vídeos. Y es importante apoyar porque lamentablemente esta persona mayor, pues muchos de los artistas no han subido sus vídeos en esta plataforma porque no pensaban que iba a ser una plataforma donde casi la mayoría de la gente explora aquí, ¿no? Para conocer, pero no es tarde, lo importante es seguir apoyando lo que es el folclore boliviano. Vamos a terminar de ver el vídeo y ahí se acaba y hasta otro vídeo, gente. Tiaraya sanki, sayaraya sanki. Sipaskuna, waynakuna, carnaval